Buenos días chicos, continuamos con macromoléculas. Vamos a ver ahora los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, vamos a hacer un repasito de lo que ustedes vieron en química biológica. Los hidratos de carbono son moléculas que tienen en su composición carbono, hidrógeno y oxígeno. Se llaman hidratos no es porque tengan agua, sino que tienen el hidrógeno y el oxígeno en la misma proporción que el agua. También se lo llama carbohidratos o glúcidos. Glúcidos por el sabor dulce, o sea, nuestros sentidos están adaptados para que sea agradable porque nosotros requerimos muchos hidratos de carbono porque es nuestra fuente de energía. Pero bueno, tiene muchas otras funciones dentro de nuestro cuerpo. Después vamos a verlas. Dentro de los hidratos de carbono, los más sencillos son los monosacáridos, que si bien tenemos monosacáridos que pueden tener entre 3 a 7 carbonos, los de importancia biológica, lo que vamos a tratarlos hoy es los que tienen 5 carbonos, que son las pentosas, y los que tienen 6 carbonos, que son las hexosas. Dentro de los oligosacáridos, muchos forman parte de la membrana plasmática. Los llamo oligosacáridos porque están formados entre 2, acá tenemos un ejemplo de 2 monómeros hasta 10 monómeros. Muchos de los oligosacáridos forman parte de la membrana plasmática, pero también con funciones energéticas tenemos los disacáridos. Por ejemplo, acá tenemos representada la lactosa, que se forma por la unión de dos monosacáridos, uno de ellos la glucosa y el otro es la galactosa. También tenemos acá la sacarosa, que es un disacárido que se forma por la unión de la glucosa con la fructosa, y acá tenemos representada la maltosa, que se forma por la unión de dos moléculas de glucosa. Dentro de los polisacáridos, los de importancia biológica, son el almidón, que es nuestra fuente de energía, el glucógeno, que si bien es nuestra reserva, es la forma en que nosotros almacenamos la energía en el hígado, pero cuando no es nuestra fuente de alimento principalmente, porque si nosotros consumimos un alimento de origen animal, prácticamente al sacrificar el animal utiliza todo el glucógeno almacenado, entonces prácticamente no incorporamos glucógeno. Pero por ejemplo sí es importante el almidón, es nuestra fuente de energía, y acá tengo representado por ejemplo la amilosa y la amilopectina, que forman el almidón, pero también recuerden que de origen vegetal tengo la celulosa, que nosotros no tenemos enzimas para digerirlo, pero es importante incorporarlo en la dieta. Ya después vamos a ver cuál es la función de la celulosa. Tenemos la hemicelulosa, tenemos la pectina, por ejemplo, que es un heteropolisacárido, la hemicelulosa también, bueno, para nombrarlos algunos. Bueno, con respecto a la función de los hidratos de carbono o carbohidratos, principalmente, bueno, son nuestra fuente de energía, nos proveen de ATP mediante el proceso de respiración celular, pero también forman parte de nuestra membrana plasmática, los oligosacáridos presentes en la membrana plasmática, estos acá, los glucolípidos, o sea, los oligosacáridos que se unen a los fosfolípidos, y las glucoproteínas, o sea, los oligosacáridos que se unen a las proteínas, son componentes entonces de nuestra membrana plasmática, pero también son componentes de nuestro ADN y de nuestro ARN. Y de nuestro ATP también. Esto es un nucleótido donde tenemos la base nitrogenada, el grupo fosfato, y acá tenemos un azúcar de 5 átomos de carbono, que es la pentosa. Tenemos a la ribosa en el ATP y en el ARN, y tenemos a la desoxirribosa en el ADN. Como ya les dije anteriormente, la glucosa es nuestra fuente de energía. La mayoría de las células de nuestro cuerpo pueden recurrir a otra fuente de energía cuando no está presente la glucosa. Por ejemplo, puede recurrir al glicerol, puede recurrir a los aminoácidos, pero el problema es el sistema nervioso. Nuestro encéfalo depende de la glucosa, así como también los eritrocitos, del suministro continuo de glucosa. Fíjense que nuestro encéfalo ya consume 120 gramos de glucosa por día. Por eso que es importante el aporte diario
de alimentos que contengan glucosa, pero principalmente hidratos de carbono complejos. Más o menos se aconseja consumir entre 125 a 175 gramos de hidratos de carbono complejos por día. El problema es que nuestro encéfalo solamente puede usar la glucosa como fuente de energía. Entonces a veces periodos cortos de hipoglucemia, cuando bajan los niveles de glucosa en sangre, pueden provocar desmayos. Fíjense que en cualquier momento del día en nuestro cuerpo hay 440 gramos de glucosa. ¿Dónde está esa glucosa? Bueno, solamente entre 15 a 20 gramos en el torrente sanguíneo, ¿sí? 100 gramos almacenados en el hígado en forma de glucógeno, pero 325 gramos almacenados también en forma de glucógeno en el músculo, y es la fuente de energía del músculo. La diferencia es que el glucógeno almacenado en el músculo no puede pasar, no puede hidrolizarse a glucosa para ser usado como fuente de energía, o sea, solamente puede ser usado como fuente de energía en el músculo. En cambio, el glucógeno almacenado en el hígado sí puede, el hígado tiene las enzimas para transformarlo en glucosa fosfato y luego en glucosa, y esa glucosa pasar a la sangre y queda disponible para el sistema nervioso y también los eritrocitos. Bueno, con respecto al rendimiento energético, se toma como promedio de que los hidratos de carbono rinden 4 kilocalorías por gramo, ¿no? Pero en realidad varía un poco entre los monosacáridos, disacáridos y los polisacáridos. Por ejemplo, los monosacáridos rinden 3,74 kilocalorías por gramo. Los disacáridos tienen un rendimiento energético de 3,95 kilocalorías por gramo, y el almidón tiene un rendimiento energético de 4,18 kilocalorías por gramo. Bueno, si nosotros observamos el óvalo alimentario propuesto por la Argentina, vamos a notar de que más o menos el 50-60%, o sea, lo que recomienda que dentro de los alimentos que ingerimos diariamente, que el 50 al 60% correspondan a hidratos de carbono complejos y solamente el 10% a hidratos de carbono sencillos. ¿Por qué hidratos de carbono complejos y no hidratos de carbono sencillos? Primero, porque los hidratos de carbono sencillos son calorías vacías, o sea, nos aportan solamente glucosa, pero no nos aportan otros macro y micronutrientes. En cambio, por ejemplo, los hidratos de carbono complejos, como por ejemplo las legumbres, los cereales, las frutas, no solamente nos aportan almidón, que tiene un índice glucémico bajo, después le voy a comentar qué es el índice glucémico y cómo se obtiene, sino que también nos aportan otros nutrientes, como por ejemplo nos aportan aminoácidos, nos aportan lípidos y también otros micronutrientes como vitaminas y minerales. Por eso que se recomienda la ingesta de grandes cantidades de hidratos de carbono complejos y no hidratos de carbono sencillos. Ahora, el hígado es el encargado de regular los niveles de glucosa en sangre. O sea, si bien por más que yo consuma un monosacárido, un disacárido, un polisacárido, a nivel de intestino se absorben como monosacáridos. O sea, lo que se absorbe es glucosa, fructuosa y galactosa. Pero viaja en la sangre como glucosa, fructuosa y galactosa hasta llegar al hígado. El hígado tiene las enzimas para transformar la fructosa y la galactosa en glucosa. O sea que después del hígado solamente vamos a tener en sangre glucosa. Pero también el hígado es el encargado de regular los niveles de glucosa en sangre. Más o menos en la sangre venosa en cualquier momento encontramos entre 70 y 110 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Entonces, cuando después de la ingesta de alimentos, los niveles de glucosa se van a elevar. Entonces, el páncreas produce, las células beta de los islotes de Langerhans producen insulina, y la insulina van a estimular a las células del cuerpo para que incorporen y utilicen esa glucosa, pero también estimula el hígado para que
incorpore glucosa y la fosforile, porque tiene enzimas para fosforilar la glucosa. Entonces, tiene la glucoquinasa que fosforila la glucosa y una vez fosforilada queda atrapada dentro de los hepatocitos. Y después polimeriza la glucosa y forma glucógeno. Es la forma que el hígado almacena la glucosa en la forma de un polisacárido conocido como glucógeno. Es nuestra fuente de energía inmediata, o sea que cuando las células requieren de glucosa se produce lo contrario, o sea, se hidroliza el glucógeno a glucosa y queda disponible para las células del cuerpo. Pero el problema es esto, el excedente de glucosa. Si nosotros consumimos exagerada cantidad de glucosa, la glucosa se convierte en ácidos grasos, porque el hígado tiene la capacidad de almacenar solamente 100 gramos de glucosa en forma de glucógeno. El excedente lo va a transformar en ácidos grasos y esos ácidos grasos se utilizan para producir triglicéridos, o sea, grasas, y que van a depositarse en el tejido adiposo. O sea que si nosotros queremos reducir las grasas corporales, no solamente tenemos que hacer actividad física para utilizar esa fuente de energía, sino también incorporar menos hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono son los que se van a transformar después en grasas, triglicéridos que quedan almacenados en el tejido adiposo. El hígado también tiene las enzimas para transformar el glucógeno en glucosa cuando descienden los niveles de glucosa en sangre. Y eso es estimulado por una hormona conocida como glucagón. El glucagón lo que hace es que el glucógeno almacenado sea hidrolizado primero gracias a la enzima fosforilasa en glucosa fosfato y después la glucosa fosfato, o sea, hay una enzima que le quita el grupo fosfato, que es la glucosa fosfatasa, que le quita el grupo fosfato y la glucosa es liberada en sangre. Entonces, de esa forma se mantienen los niveles de glucosa en sangre entre 70 a 110 miligramos por decilitro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es el índice glucémico? Esas experiencias se realizan en el laboratorio. Se le da para ingerir a una persona 50 gramos de glucosa, pero glucosa pura, disueltas en agua, y al cabo de una hora los niveles de glucosa en sangre se van a elevar, ¿sí? Se van a elevar a 100. Entonces, por eso que a la glucosa se le asigna un índice glucémico de 100. La glucosa se absorbe rápido y va a hacer que los niveles de glucosa en sangre se eleven en forma inmediata. Pero como los hidratos de carbono complejos, como por ejemplo una fruta o por ejemplo una papa o las harinas integrales, tienen hidratos de carbono más complejos, como por ejemplo el almidón, que están escondidos dentro de la célula. Su hidrólisis lleva mucho más tiempo, porque hay varias enzimas que son producidas por las glándulas salivales y por el páncreas y por las mismas células intestinales, los enterocitos que tienen en su borde del cepillo, producen esas enzimas que la digestión es por contacto, entonces tarda mucho más en hidrolizarse. Como tarda mucho más en hidrolizarse, su índice glucémico es bajo porque tarda mucho más en elevarse los niveles de glucosa en sangre. Por eso siempre es recomendable consumir hidratos de carbono complejos y no sencillos, porque los hidratos de carbono sencillos hacen que los niveles de glucosa en sangre se eleven repentinamente porque se hidrolizan fácilmente, se absorben rápido y hace que los niveles de glucosa se eleven rápido en sangre. Y eso sobreestimula al páncreas, que debe producir rápido insulina para bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, normalmente los que consumen muchos hidratos de carbono sencillos son obesos y las consecuencias de la obesidad son la diabetes de tipo 2. Bueno, las sustancias edulcorantes son aquellos que tienen la capacidad de darle un sabor dulce a los alimentos para determinar el poder edulcorante de
alguna molécula, se tiene que tomar como referencia, se toma como referencia la sacarosa, se coloca 30 gramos de sacarosa en un litro de agua a temperatura de 20 grados centígrados y se le asigna un poder edulcorante de 1. Entonces, el poder edulcorante del resto de las moléculas, tanto mono como disacáridos, se lo obtiene comparando con la sacarosa que se le ha asignado el valor 1. Entonces el xilitol tiene el poder edulcorante igual que la sacarosa. La lactosa, fíjense, menos 0,25, la galactosa 0,30, el sorbitol, manitol 0,50, entre 0,50 y 0,60, la glucosa 0,70 y por ejemplo la fructuosa es la más dulce, tiene un poder edulcorante mucho mayor, es mayor que la sacarosa, es de 1,10 a 1,30. Bueno, tenemos los edulcorantes naturales, como por ejemplo la glucosa, la fructuosa, la galactosa, la sacarosa, la lactosa y la maltosa, que nos proveen energía, pero también tienen un poder edulcorante relativamente elevado, ¿sí? Pero promueven la aparición de caries dentales porque las bacterias cariogénicas son las que descomponen estos hidratos de carbono y producen ácidos que son los que son las responsables de las caries dentales. Pero hay otros edulcorantes que también son nutritivos y que se obtienen a partir, por ejemplo, de derivados del almidón o de la sacarosa. Por ejemplo, tenemos derivados del almidón, el jarabe de glucosa, después tenemos derivados de la sacarosa, del azúcar invertida, y después tenemos los polioles. Los polioles se utilizan principalmente para darle el sabor dulce a los chicles, porque justamente evitan el desarrollo de las caries dentales y también se utiliza para elaborar alimentos para los diabéticos, pero porque si bien se hidrolizan a nivel del tubo digestivo, pero si se absorben lentamente, entonces evita que se eleven los niveles de glucosa en sangre en forma rápida. Dentro de los polioles tenemos el sorbitol, que tiene un poder edulcorante 0,6, el manitol, que tiene un poder edulcorante de 0,5, el xilitol, que tiene un poder edulcorante de 0,7. O sea, siempre acuérdense que se compara con la sacarosa, que tiene como referencia el poder edulcorante 1. Bueno, y después tenemos los edulcorantes artificiales, como por ejemplo la sacarina, cuyo, o sea, no nos aportan energía, pero sí su poder edulcorante es 300 a 600 veces superior a la sacarosa. Acesulfamo, por ejemplo, su poder edulcorante es 200 veces superior a la sacarosa, el ciclamato 30 a 40 veces. Entonces, los edulcorantes artificiales no aportan energía, no se metabolizan y son eliminados rápidamente a través de la orina. Bueno, y después tenemos aquellos edulcorantes artificiales que se utilizan aminoácidos para elaborarlos, como por ejemplo el aspartamo, que se utiliza ácido aspartico y fenilanina, que tiene un poder edulcorante de 160 a 220 veces superior a la sacarosa, el alitamo, que se utiliza alanina y ácido aspartico, que tiene un poder edulcorante de 2000 veces superior a la sacarosa. Lo bueno de esto es que sería lo ideal para las personas diabéticas porque si bien aporta calorías al igual que las proteínas, 4 kilocalorías por gramo, pero se utiliza muy poco por su poder edulcorante. Entonces se utiliza pequeñas cantidades, entonces su aporte de energía es prácticamente insignificante. Bueno, para cerrar, entonces lo recomendado es que nuestra dieta diaria contenga un 55 o un 60% de hidratos de carbono complejos. ¿Pero por qué? Recuerden entonces de que los hidratos de carbono complejos no solamente nos aportan energía, molécula de glucosa, sino también nos aportan las fibras dietéticas. Aquí le llamamos fibras dietéticas a los polisacáridos que nosotros no podemos digerir, que no tenemos enzimas.
por ejemplo la pectina, como por ejemplo la celulosa, la hemicelulosa. ¿Por qué es importante las fibras dietéticas si no nos están aportando energía? La pectina, por ejemplo, se hidrata, es hidrosoluble y se sabe de que, por ejemplo, reduce el colesterol en sangre. La celulosa y la hemicelulosa, nosotros no tenemos enzimas para digerirlas, pero a nivel de intestino grueso, de colon, lo que hace es absorber agua, aumenta su volumen y entonces al distenderse el colon, lo que hace es acelerar el tránsito del bolo fecal en el intestino, o sea, lo que hace es provocar movimientos peristálticos y entonces acelera la evacuación. Eso reduce los riesgos de estreñimiento y de padecer de cáncer o colorectal o divertículos. También nos aportan muchos otros, tanto micro como macronutrientes. No son energías vacías, digamos. Pero igual es recomendado el consumo de un 10% de hidratos de carbono sencillos, porque aparte de aportarnos energía, es fuente de placer, hace que, por ejemplo, mejore mucho la palatabilidad de los alimentos que ingerimos, pero no tenemos que exceder, ¿sí? Porque si excedemos, o sea, cambiamos la proporción, aumentamos la proporción de hidratos de carbono sencillos en relación con los hidratos de carbono complejos, entonces lo que va a ocurrir es que va a aparecer deficiencia de algunos macro y micronutrientes que nos aportan los hidratos de carbono complejos. Y también aumenta el riesgo de desarrollo de caries dentales, pero ¿por qué? Porque las bacterias que habitan en nuestra boca tienen las enzimas como para hidrolizar enseguida, o sea, fermentan los hidratos de carbono sencillos y entonces los ácidos que produce son los responsables de las caries dentales.